Bueno, durante la sesión de hoy vamos a charlar y a comentar un poco sobre cómo poder hacer el monitoreo de nuestras bases de datos en ambientes híbridos mientras trabajamos desde casa, ¿no? Es un tema de la pandemia y vamos a ver cómo podemos identificar los problemas y hacer una administración mucho más proactiva de nuestros ambientes de base de datos híbridos, ¿no? Tanto bases de datos on-premise como bases de datos que se tengan en la nube. ¿Estamos realmente preparados para lo que está ocurriendo, para un cambio de paradigma? Aquí, pues, simplemente es la caricatura, donde evidentemente el COVID pues, nos golpeó a todos y modificó la forma en que estamos trabajando. Desde marzo, cuando empezaron las cuarentenas en los diferentes países de Latinoamérica, el comercio electrónico tuvo un incremento muy importante en cada uno de nuestros países. Es más, las estadísticas muestran que en Latinoamérica el comercio electrónico creció cerca de un 300% durante la época de la pandemia. Los diferentes países tienen sus métricas: México, Colombia, Brasil. México más de 500%. Y la variación de los ingresos para Perú, México, Brasil se incrementaron durante ese periodo de cuarentena. Esto significa que todos los usuarios estaban realizando sus transacciones a través de Internet y el acceso se multiplicaba a los servidores. Por lo tanto, se tenían más peticiones y también teníamos que estar preparados para que los servidores pudieran soportar toda esta cantidad de sesiones y peticiones por parte de los usuarios. Así que nuestra base de datos está preparada para el incremento de usuarios y de transacciones. ¿Cuáles son los riesgos que corren dentro de sus organizaciones si las bases de datos no funcionan correctamente? ¿Y cuál es la forma más rápida para identificar los problemas en la operación? O sea, ¿puedo acceder rápidamente al ambiente para solucionar los problemas? Vamos a revisar un poco más en profundidad este tema. ¿Cuáles son las consecuencias de un downtime en la base de datos? Y aquí podemos encontrar la primera, la principal, es la pérdida de transacciones. Muchas veces la pérdida de transacciones se traduce en pérdidas en ventas. Otro factor muy importante son los datos que se pierden o los datos que se dañan. Esto implica tener que restablecer un respaldo para recuperar el estado original de la base de datos. Clientes insatisfechos. Vamos a afectar la reputación de las organizaciones porque las bases de datos o los procesos que hacemos en línea simplemente no están disponibles, o no podemos hacer una compra de un objeto por internet, o no podemos consultar un saldo porque la base de datos no responde. Tener que reiniciar operaciones completas. Si hay una caída en la base de datos, se tiene que recuperar una transacción, un proceso de venta, actualización del inventario, cancelaciones de facturas. Teníamos que volver a cargar la información de dichas transacciones. Y la exposición al cumplimiento regulatorio. Muchas de las compañías aseguran la calidad de sus procesos con diferentes certificaciones, las cuales incluyen que las bases de datos tengan cierta disponibilidad en un año. O sea, poder alcanzar ese tan anhelado 99.999% de disponibilidad de la base de datos en el año. Vamos a ver entonces que lo que requerimos para poder tener esta disponibilidad es una solución que dentro de sus características permita tener inteligencia incorporada, que identifique cuál es el comportamiento que se tiene con la base de datos. O sea, cuál es el comportamiento de la base de datos cuando tienen procesos de cierre, procesos a fin de mes, cuál es el comportamiento de la base de datos en las horas valle, que se pueda tener un panel único donde están todas las plataformas de base de datos centralizadas. Mis bases de datos on-premise, mis bases de datos en la nube y las diferentes plataformas. O
¿sí? No solamente bases de datos Oracle, que pueda consolidar también SQL Server, que pueda consolidar el DB2, el MySQL, que pueda históricamente hacer análisis, por ejemplo, si se está presentando un bloqueo en la base de datos, que pueda identificar qué tan frecuentemente se presenta el bloqueo en la base de datos. ¿Es recurrente este comportamiento? La generación de informes, que pueda personalizar informes, tenerlos en mi correo electrónico para conocer cuál es el desempeño de la base de datos, que pueda hacer comparaciones históricas de la información de desempeño de la base de datos, o sea, que pueda conocer cuál es el comportamiento de mi base de datos hoy en día, cuál era el comportamiento que tenía hace una semana, hace un mes, para que pueda empezar a desarrollar tendencias y conocer el comportamiento que tendrá a futuro mi base de datos. Identificar cuál es la afectación de la carga de trabajo de las instrucciones SQL. Incluso tomar instrucciones SQL y hacer afinamiento a esas consultas SQL. Y si las afectaciones de desempeño tienen que ver con modificaciones que se hicieron en la base de datos, por ejemplo, una ventana de mantenimiento donde se actualizaron componentes de la base de datos o una ventana de mantenimiento que actualizó el aplicativo, ¿cuál fue el resultado de esa ventana de mantenimiento? ¿Mejoró el desempeño de la base de datos o por el contrario, se afectó el desempeño en cuanto a las ejecuciones, en cuanto a los queries o las búsquedas que se realizan en memoria? ¿Sí? Necesito poder acceder rápidamente a esta información. Vamos a ver cómo centralizamos en una sola pantalla las diferentes plataformas de base de datos. Tenemos un ejercicio práctico para ir desarrollando de los problemas que tienen en el día a día los administradores de la base de datos y que podamos consolidar en esa pantalla bases de datos tradicionales, bases de datos como Oracle, como SQL Server, bases de datos como DB2, HANA, Sybase, incluyendo también bases de datos no SQL como MongoDB y Cassandra. Una de las tendencias del mercado principales que se están viendo desde 2019 es la adopción por parte de los usuarios de bases de datos open source y de base de datos en la nube. ¿Sí? Son dos tendencias que se están desarrollando en el mercado a nivel mundial. Por lo tanto, es importante poder consolidar estas plataformas de base de datos en la nube. Bases de datos como Redshift o Aurora, o servicios de base de datos PaaS que tengan con Amazon o con Azure, y poder hacer el monitoreo centralizado de esas plataformas de base de datos. En cuanto al soporte a bases de datos open source, poder centralizar bases de datos como MySQL, bases de datos Postgres, MariaDB, EnterpriseDB de Postgres o bases de datos Percona. Vamos entonces directamente al ejercicio práctico. Este es el día a día de los DBAs. Durante la sesión, si ustedes tienen preguntas, por favor, las pueden escribir en el área de preguntas y respuestas, en el área de chat. ¿Sí? Me acompaña mi compañero Gustavo Gordo. Él nos va a ayudar también con las preguntas. Así que, por favor, adelante. Si quieren participar en cualquier momento de la sesión, lo pueden hacer. Y veamos si esto que les estoy mostrando dentro de los asistentes hay administradores de base de datos y también usuarios de base de datos, pues esto va a ser algo muy común, ¿sí? En algún lugar alguien está llamando al administrador, alguien está llamando a la mesa de ayuda, al centro de soporte, a indicar que la base de datos está lenta y que se está presentando un problema. ¿Cómo hacemos entonces una administración proactiva? ¿Cómo evitar esta llamada y mantener estándares de calidad en el servicio de la base de datos? Evitar que se presenten estos downtime en la base de datos. Voy a compartirles mi pantalla, les voy a compartir un laboratorio. Te tengo una pregunta aquí relacionada a Foglight. ¿Foglight puede conectarse con bases de datos Oracle en la nube? Sí, podemos hacer el monitoreo de base de datos en la nube. Al final voy a comentar un poco sobre la arquitectura, pero para que tengan en cuenta el monitoreo y el control no instala componentes en la instancia de la base de datos y tampoco se instalan componentes en el servidor.
Así que todo el monitoreo se hace de forma remota. Las consultas las realiza un usuario y una contraseña a las vistas de administración de cada una de las bases de datos, y un usuario hace las consultas a nivel del sistema operativo. Entonces vamos a tener la información de desempeño de las bases de datos y la información de desempeño a nivel del sistema operativo. Todo de forma remota. Por lo tanto, a estas bases de datos PaaS podemos conectarnos para extraer información. Perfecto, Gus. Voy a compartir entonces la máquina virtual. Un momento. Ok, gracias. Ok, este es el laboratorio que tenemos dentro de Quest. Hay diferentes plataformas de base de datos en este laboratorio. Tenemos instancias de SQL Server, instancias en Azure de SQL Server, bases de datos Oracle, bases de datos de Sybase, de DB2, y bases de datos también MySQL, Postgres, y bases de datos NoSQL como MongoDB y Cassandra. Todo el monitoreo se está haciendo de manera centralizada. Vamos a poder tener alarmas y notificaciones. Entonces puedo tener una alarma que llegue, un correo electrónico que llegue a mi dispositivo móvil para indicarme algún problema que se presente. Y aquí en el ejemplo que les estoy planteando de la queja de los usuarios por lentitud en la base de datos, pues antes de que se presente esa lentitud en el tablero vamos a poder identificar diferentes niveles de las alarmas de lo que está ocurriendo en la base de datos. Entonces, en esta consola principal vamos a acceder a las alarmas. Hay tres tipos de alarmas: de advertencia, críticas y fatales. Desde las alarmas de advertencia ya puedo empezar a tomar una acción sobre lo que está ocurriendo en la base de datos. Si hay algún tipo de degradación de los componentes, poder empezar a tomar una acción, ¿sí? Evitando que ese comportamiento que se esté presentando en la base de datos llegue a una situación fatal. Y es lo que está ocurriendo aquí en esta base de datos. Esta alarma fatal indica que hay un bloqueo en la base de datos. El usuario 62 está generando un bloqueo sobre la sesión 75. ¿Sí? Vemos el tiempo que lleva corriendo este bloqueo. Y aquí es donde puedo hacer análisis sobre ocurrencias históricas de las alarmas, que pueda identificar si es una degradación de performance, es un bloqueo como en este caso, pero qué tan frecuentemente se presenta en la base de datos. Empezar a hacer ese tipo de análisis para que mi administración sea mucho más proactiva. Vemos la lista de las alarmas. En el tablero principal voy a tener información que como administrador de la base de datos tiene sentido para gestionarla rápidamente. Por ejemplo, la versión, desde cuándo está arriba la base de datos. Nuestra organización está cumpliendo con los SLAs propuestos. Entonces puedo ver desde qué fecha está disponible la base de datos. Puedo ver un resumen de cuál es la carga de trabajo. Y aquí es donde la inteligencia de la solución apoya el proceso de administración. Vean ustedes en la gráfica de carga de trabajo, en la línea azul ustedes ven el comportamiento actual en el periodo de tiempo que estoy analizando, ¿sí? Voy a poderme mover en diferentes periodos de tiempo, ya sea la última hora, o puedo ir al fin de semana para ver qué estaba ocurriendo el fin de semana en la base de datos, o puedo ver qué estaba ocurriendo una semana atrás o hace un mes. Y la sombra gris que ustedes están viendo es el baseline. Es el baseline inteligente. ¿Qué significa el baseline inteligente? Es nuestro componente que está analizando el comportamiento habitual de la base de datos. Entonces, día a día, verifica cómo se comporta la base de datos para empezar a hacer esas métricas y tendencias. Y nos muestra, y aquí lo estamos viendo gráficamente, la gráfica de carga de trabajo está mostrando en el eje de las X el tiempo, y en el eje de las Y estamos mostrando el número de sesiones, ¿sí? Tengo de 7 hasta 14 sesiones en
configuración de la gráfica. A partir de las 12:50 empezó a aumentar el número de sesiones conectadas a esta base de datos que estoy analizando. Pero el comportamiento habitual es que voy a tener entre 4 y 5 sesiones conectadas a la base de datos. O sea, por alguna razón, la cantidad de carga de trabajo empezó a aumentar en esta base de datos. Así que ya estoy viendo acá una tendencia de comportamiento que no es habitual en mi entorno de base de datos. Adicional, esta información de base de datos es importante correlacionarla con lo que está ocurriendo a nivel del sistema operativo. Tengo la información del servidor donde está corriendo la instancia de base de datos junto con la carga de trabajo de la CPU, de memoria, del disco y las alarmas relacionadas con el sistema operativo. Y por supuesto, pues, la herramienta hace autocontrol para poder identificar sus propios componentes, cómo están funcionando los agentes de monitoreo de la base de datos y cómo están funcionando los agentes de monitoreo del sistema operativo. El administrador va a poder tener una vista muy rápida, una vista de resumen de lo que está ocurriendo. La base de datos tiene configuración de alta disponibilidad. ¿Cuál es el resumen de las alertas que se está presentando? El resumen de los componentes del sistema y el detalle de la carga de trabajo que les había comentado. Aquí puedo empezar entonces a profundizar en lo que ocurre en la base de datos. Ya hemos detectado la alarma de bloqueo y hemos detectado un comportamiento anómalo en el desempeño de la base de datos. La primera ventana que voy a tener para cada una de las plataformas, de mi ventana principal, donde tenía el detalle consolidado de todas las instancias que estoy monitoreando, voy a empezar a profundizar en una base de datos en especial, ¿sí? Esta que está presentando alarmas críticas. Para los operadores de centro de cómputo, es importante tener una interfaz que te muestre cuál es el estado de las diferentes instancias de base de datos. A través de un mapa de temperatura o manejo de usuarios dentro de la herramienta y a través de roles y privilegios, puedo definir cuáles son los tableros específicos que cada uno de los usuarios va a poder ver o visualizar cada vez que se conecten. Entonces tenemos la vista del mapa de temperatura o ingresar directamente al resumen de la instancia. En el resumen de la instancia vemos cuál ha sido la disponibilidad en el periodo de tiempo que se está analizando. El periodo de tiempo aquí es la última hora. En la parte superior derecha ustedes pueden ver que tengo la línea de tiempo. Esta línea de tiempo me permite moverme en diferentes instantes en el tiempo o puedo ir a una fecha en particular. ¿Sí? Es decir, quiero analizar lo que está ocurriendo el sábado de 2 a 3 de la tarde, quién estaba conectado, qué sentencia estaba ejecutando y poder identificar la causa raíz de un comportamiento que se presentó en la base de datos. La información del storage, la correlación del comportamiento de CPU, de memoria, con lo que consume la base de datos y cómo se está comportando con los procesos del sistema operativo. Entonces vemos esa correlación. A nivel operacional es muy importante identificar, por ejemplo, fallas en los jobs o si un job está tomando más tiempo del que habitualmente toma. Y a nivel de las sesiones de los usuarios que se están conectando a la base de datos, identificar cuál es el performance que tiene la base de datos. ¿Sí? Pues aquí yo puedo empezar a analizar, antes de que hagan la llamada, identificar cuál es la tendencia de comportamiento. Y en este caso, en esta instancia que les estoy mostrando, pues el tema son los bloqueos y el aumento del uso de CPU. Se tiene el detalle del throughput, de la tasa de transferencia entre los procesos internos de la base de datos y la información de las sesiones. Cuántas sesiones activas, cuántas sesiones están bloqueadas, como en este caso. Y un resumen rápido de cuál es el top de las instrucciones SQL que están generando problemas y las alarmas que se presentan. Aquí en el top de las instrucciones SQL puedo tomar esas instrucciones SQL y hacer un proceso de afinamiento. Nuestra primera sesión, la primera sesión que realizó Vianney, hoy a mediodía, ella nos mostró cómo hacer todo un proceso de afinamiento de instrucciones SQL.
¿Cuál era el best practice para asegurar los mejores tiempos de respuesta de las instrucciones? Por lo tanto, podemos tomar los queries, identificar esos queries problemáticos y empezar a hacer afinamiento sobre estas consultas. Germán, tengo una pregunta aquí. Sí. Bueno, aquí Cristian me dice que él en lo personal conoce ya cómo funciona Oracle y dice que en las bases de datos Oracle tiene algunos software opcionales para mejorar la administración preventiva, o sea, es el caso del Tuning Pack y Diagnostic Pack, que requieren Enterprise Edition. Dice, ¿este producto puede utilizarse independientemente de la edición de la base de datos, Enterprise Edition o la que es SE? Ok, perfecto. Cristian, excelente pregunta, Gustavo, gracias. Mira, la idea de poder consolidar todas las plataformas de base de datos es que podamos extraer la misma cantidad de información. ¿Qué significa esto? Cuando estamos trabajando en ambientes Oracle, vamos a tener también una plataforma de resumen. Les voy a mostrar luego cómo hacer un análisis dimensional. Pero el hecho es que vamos a tener la misma información de un Oracle estándar o de un Oracle Enterprise. Eso significa que no vas a tener que pagar licenciamiento de packs adicionales. ¿Sí? No es necesario. La herramienta consolida a través de vistas y del proceso autónomo y de los sistemas expertos dentro de la herramienta, la forma en que te va a presentar la información. Pues tú vas a hacer monitoreo en un Oracle estándar o en un Oracle Enterprise, sin necesidad de componentes adicionales. No son necesarios. Perfecto, Gus. Genial, Germán, gracias. Muchas gracias. Okay. Desde esa interfaz principal, estamos viendo el comportamiento que tiene nuestra base de datos. Podemos generar reportes. Eso es súper importante. Entonces, tener un reporte ya sea en una instancia en particular, como les estoy mostrando acá, o poder consolidar el reporte de todas las instancias que se están administrando y poder definir un intervalo de tiempo. Quiero el reporte del desempeño de mi base de datos en los últimos 3 meses. Vamos a empezar a generar ese reporte. Esto es un resumen del desempeño de 3 meses. Se puede enviar por correo electrónico. Pueden ustedes definir cuál es el formato que va a tener ese reporte. Y empezamos a generarlo. Todo el acceso a nuestra solución de monitoreo es a través de un browser, ¿no? Es una solución netamente web. Entonces, la generación del reporte pues, simplemente es descargar el reporte del servidor principal de Foglight. Una característica bien interesante es que ustedes pueden hacer personalizaciones sobre los reportes. Podrían colocar el logo que quieran o lo que yo les comenté, que generemos un reporte simplemente tomando y arrastrando, identificando cuáles son las vistas que tienen la información y se arrastran al reporte. Este reporte es de los últimos 3 meses. Aquí vemos la carga de trabajo de los últimos 3 meses y el comportamiento que ha tenido Foglight durante ese intervalo de tiempo. Vemos estadísticas operacionales. Lo más importante, la base de datos en estos 3 meses ha estado disponible el 100%. ¿Sí? Información de ejecuciones, información de logons, el detalle de lo que se requiere en cuanto a CPU, memoria y disco para conocer la relación y el breakdown de los recursos. Análisis en profundidad de cada uno de los componentes. Entonces, algo que es habitual en esta base de datos ha sido el componente de bloqueos. En esos 3 meses se han observado bastantes bloqueos en la base de datos. ¿Sí? Métricas específicas a nivel del motor de la base de datos y, como les digo, que ustedes tengan la posibilidad de personalizar sus reportes. Eso es algo que pueden hacer no solamente con los reportes, sino con los tableros que les estoy mostrando aquí en pantalla. También ustedes pueden hacer personalizaciones. ¿Sí? Cambiar o tener un tablero que consolide información específica de cada una de las instancias de base de datos. ¿Cómo resolver entonces nuestro problema que estábamos planteando de ese llamado de lentitud? Cada uno de los componentes dentro de los tableros tiene hiperenlaces, por lo tanto, si yo estoy analizando las sesiones bloqueadas,
puedo hacer clic y profundizar en el detalle de las sesiones. Vemos aquí a partir de las 12:50, estas dos sesiones han generado que se generen encolamiento de otras 6 sesiones. Aquí estamos analizando gráficamente. Luego puedo pasar entonces al dashboard para hacer investigación de lo que está ocurriendo. Entonces, en este tablero voy a consolidar la información y a través de una representación de árbol identificar cuál es la sesión que generó el bloqueo y cuáles son las sesiones que están esperando por el recurso. Pero también que gráficamente tenga la posibilidad de identificar cuál fue el comando que se ejecutó, con qué programa, cuál es el usuario de sistema operativo, el usuario de base de datos, el consumo de CPU y de I/O que está generando esa sesión en la base de datos, en nuestra instancia de base de datos. Aquí vemos la sesión 62, está haciendo un update. La sesión 69 tiene un wait for, ¿sí? Aquí también puedo ver pues, el query completo que está generando el problema. Y de esta manera tengo la información necesaria para resolver y tomar una decisión sobre el comportamiento que se presenta en la base de datos. ¿Qué significa esto? Que a la sesión 69 podría decidir hacer un kill a la sesión. Entonces puedo profundizar acá. Voy a sesiones. Tengo una información de sesiones activas o todas las sesiones conectadas. Y vamos a filtrar. Identifico la sesión que requiero. Puedo hacer un kill desde acá o puedo profundizar en detalles de la sesión. Y eso es bien importante. Como ustedes pueden definir usuarios, puede ser que tengan un usuario operador que no necesariamente tenga el conocimiento para resolver los bloqueos. Significa que cuando voy a hacer un kill en un ambiente de producción, es porque es un usuario que ha podido identificar y toma la decisión de cómo resolverlo. Por lo tanto, aquí hay una capa de seguridad adicional. Y es que poder hacer ese kill lo va a hacer un usuario con privilegios de administración sobre la base de datos. Recuerden que el monitoreo se está haciendo de manera desatendida 7×24. Entonces, no se hace el kill con el usuario que está haciendo el monitoreo, sino que la interfaz exige que sea el administrador, un usuario con privilegios, el que haga el kill, ¿no? Después de haber hecho el análisis sobre lo que está ocurriendo en la base de datos. Voy a regresarme aquí al componente de bases de datos. Dentro del laboratorio se tiene una configuración también sobre Oracle RAC. Entonces podemos tener el detalle de lo que está ocurriendo en el RAC de Oracle, en las instancias que están configuradas como standalone, en los componentes configurados como DataGuard, en el Storage ASM, en los clústeres que tengan configurados y en servidores Exadata. O sea, poder tener tableros específicos que recolecten información de desempeño. Y cuando estamos analizando la información del RAC de Oracle, poder también tener nuestra vista de resumen, que muestra el desempeño de lo que está ocurriendo. Fíjense que la forma de navegar es exactamente igual. Tenemos el resumen del reporte ejecutivo. Se tiene la información a nivel operacional de los jobs, el top de los SQLs, las sesiones conectadas y el detalle de lo que está ocurriendo a nivel del aplicativo. Dependiendo de la tecnología de base de datos, por supuesto los tableros pueden cambiar. Puedo tener tableros que me muestran la arquitectura de la instancia y la comunicación de los procesos. Aquí estoy trabajando con todo el clúster directamente. Recuerden, no se requiere que sea una versión Enterprise. Voy a ver la misma información en una edición Enterprise o en una edición estándar. Veo las sesiones conectadas, el flujo de procesos cuando atiende la solicitud de un proceso dedicado, un proceso compartido. Va a buscar en memoria el set de resultados. Entonces, en memoria podemos tener un hit del 100% si el set de resultados está en memoria. Si el set de resultados no está en memoria, los procesos de escritura y lectura tienen que ir a disco y traer la información. Hacer procesos de I/O para subir la información a memoria y poder hacer los cálculos y las modificaciones en memoria para luego finalmente terminar otra vez escribiendo en los archivos
de read logs de Oracle. Entonces, ese flujo de información es el que estamos viendo acá. La representación gráfica de la arquitectura de la base de datos, pues le facilita al administrador identificar exactamente en qué componentes se está presentando el problema. Esta representación de la arquitectura también la podemos ver en las otras plataformas de base de datos. Aquí, en este caso en particular de Oracle, también se están observando 3 bloqueos, 3 sesiones bloqueadas. Se tienen tableros muy específicos para cada una de las tecnologías, como les comentaba, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a tener la información de storage a nivel de Oracle. ¿Qué significa esto? Voy a ver la información de Table Space y Data Files. A nivel de otras plataformas como SQL Server o Sybase, estaría viendo la información a nivel de bases de datos, por la forma en que lo manejan cada una de las instancias de base de datos, ¿sí? Voy a poder identificar objetos inválidos, el estado del área de recovery, información de los respaldos, cuándo fue la última vez que se realizó un respaldo en la base de datos, información de actividad de cuáles son las sesiones conectadas, si se están presentando logs, información de I/O, información de configuración de la instancia e información del log, ¿sí? De lo que está ocurriendo a nivel del alert log. Y a nivel del alert log, voy a tener la información aquí para cada uno de los nodos. Pues la herramienta va a representar gráficamente la información que está en el alert log. Por supuesto, se está haciendo el monitoreo 7×24 para identificar qué problema se presenta. Y aquí es bien interesante, ¿no? Muchas veces sucede que la base de datos se cayó y cuando vamos a revisar los logs, resulta que desde hace 2 semanas venía presentándose un hora 600, hora 600, hora 600 y no habíamos tomado acción. Entonces, vamos a analizar la información del log de Oracle para que sea la administración mucho más proactiva. Tengamos unas notificaciones de lo que está ocurriendo aquí. Ahora, fuera de que se tienen los tableros específicos de características de cada una de las bases de datos, podemos también definir colecciones por parte de los usuarios. ¿Y qué es una colección? Una colección es, todos los administradores tenemos una serie de consultas que ejecutamos en la base de datos para tener la información de lo que está ocurriendo, ¿sí? Tenemos la notificación de un problema, listo. Tenemos un query para verificar cuál es el problema que se está presentando en la base de datos. Entonces, eso mismo se puede hacer con Foglight integrándolo a los agentes de monitoreo. Recuerden que los agentes de monitoreo son remotos. Entonces, lo que voy a hacer es decir, listo, quiero definir una consulta que se ejecute en la base de datos y que sea ejecutada por el agente periódicamente. O sea, cada cierto tiempo, el agente de la base de datos va a estar ejecutando el query que se defina para recolectar información. Entonces, configuro Foglight para esas consultas. ¿Y qué es lo interesante acá? Voy a mostrarles una pantalla con colecciones definidas por el usuario. Aquí, en esta instancia de base de datos, hay una serie de colecciones que hemos venido levantando. Y estas colecciones, por ejemplo, este es fragmentación de índices, pero este es un query de un DBA. O sea, el DBA simplemente lo coloca dentro de Foglight para que sea la herramienta lo que le esté ejecutando. Va a tener un set de resultados, por supuesto. Y lo interesante aquí es que este set de resultados va a quedar almacenado dentro del repositorio de Foglight. Por lo tanto, se genera información histórica de lo que ustedes están recolectando. Y al tenerlo dentro de tablas en la topología de Foglight, ustedes van a poder hacer reportes de esta información, van a poder crear tableros con la información que se está recolectando y algo más interesante aún es pueden crear una regla que analice la información que se recolecta y alarmas que se generen o se levanten cuando algún valor crítico sea alcanzado. Por lo tanto, extienden ese monitoreo que ya viene de forma nativa hacia personalizaciones que ustedes tienen en sus propias consultas. ¿Sí? Vamos a seguir profundizando acá.
Germán, tengo una pregunta aquí, disculpa que te interrumpa, así nos acumulan. Me preguntan, ¿cómo se licencia el producto? ¿Perpetuo, término? Muy bien. Mm, Nuestra solución es muy flexible en el licenciamiento. Siempre se licencia por instancia a monitorear y el licenciamiento puede ser a término o puede ser perpetuo. ¿Sí? Entonces es algo a acordar. Si tienen un proyecto con una duración de un año, entonces se puede hacer el licenciamiento por un año. ¿Sí? Si ya mantienen ustedes sus bases de datos, pueden hacer licenciamiento perpetuo. Siempre exacto. detrás de nuestras soluciones, aquí Gustavo, es importante recalcar que cuando ustedes tienen una licencia de nuestras soluciones también tienen soporte incluido y el departamento de soporte de Quest pues es un departamento que año tras año ha tenido reconocimiento como uno de los mejores departamentos de soporte. Van a tener ustedes soporte 7x24 en este tipo de soluciones. Y algo que ayuda a Latinoamérica, y que es una muy buena noticia para Latinoamérica, es que el departamento de soporte de Quest se ha trasladado a Panamá. Entonces, el cuartel general de soporte está en Panamá. Por lo tanto, significa que ustedes pueden crear casos de soporte en español. ¿Sí? Ok. Y bueno, también me preguntan acá, que bueno, acá hay varios clientes que me consultan acerca de Spotlight, que lo conocen algunos por lo visto, y cuál es la diferencia, ¿no? Porque lo ven como medio, si bien el producto que presentas es muy completo, bueno, hay unos clientes aquí que dicen si existe la posibilidad de tener algo no tan robusto, ¿no? Claro, miren, con Foglight vamos a extender el monitoreo a todo un ambiente híbrido. ¿Esto qué significa? Van a tener bases de datos on-premise, bases de datos en la nube y diferentes plataformas de base de datos. Ustedes vieron que aquí tenía en nuestro ambiente consolidado Oracle SQL Server DB2. Spotlight es una solución de diagnóstico muy específica para la plataforma. Entonces vas a tener un Spotlight para Oracle, un Spotlight para SQL Server y ya, como tú mismo lo dices, algo específico para esa plataforma. ¿Sí? Entonces no van a centralizar el monitoreo, sino si es un cliente que solamente tiene SQL Server, un Spotlight para SQL Server, para su infraestructura y tener un monitoreo. ¿Sí? En el caso de Oracle, en el caso de DB2 o de Sybase, Spotlight es una solución cliente-servidor. Por lo tanto, tú la abres para tener el diagnóstico y tener la interfaz gráfica e identificar dónde está el problema en la arquitectura. ¿Sí? En el caso de Foglight, pues es una solución de monitoreo 7x24. Exacto, y la diferencia aquí, bueno, con tanto Spotlight para plataformas, bueno, puntualmente para Oracle, DB2 y SAP, que son las que están disponibles, además de SQL Server, es que con Foglight ustedes pueden almacenar lo que son los históricos, ¿no? Y aguardarlos y hacer como un seguimiento de lo que ocurre, ¿no? En detalle. Y como bien mencionaba Germán, Foglight le da la posibilidad de tener varias bases de datos en un solo producto, ¿no? Es puntualmente la principal característica de Foglight es lo que es lo que les permite administrar todo en solo uno, ¿no? En un solo producto. No así con Spotlight SQL Server. Spotlight SQL Server es un poco más completo, es el primo hermano, por decirlo de alguna manera, de Foglight, pero se enfoca solo en plataformas SQL Server, ¿no? Que eso también Exacto, se puede ver en exacto. otra parte. Aquí nos estamos enfocando más que nada en lo que es Oracle. Igualmente, recuerden enviarnos sus datos y podemos ver en detalle, ¿no? Lo que les interese. Claro que sí. Así como tú lo dices, Spotlight para SQL Server es un monitoreo también desatendido 7x24, a diferencia de los otros que son Oracle, DB2 y Sybase, que son cliente-servidor. Ujú. Vamos a profundizar en esto de recolectar información e identificar la causa raíz del problema. Ya vimos cómo fácilmente con la interfaz llegábamos a sesiones bloqueadas. Pero ¿qué pasa si el problema de degradación de desempeño se presentó el fin de semana? ¿Cómo analizamos esa información histórica y cómo podemos empezar a consolidar todos estos tableros que nos está mostrando la información, pero cómo los correlacionamos? ¿Cómo correlacionamos todos los eventos? Para eso está este componente que se llama Performance Investigator. Performance Investigator es un componente que se tiene en Oracle y en SQL Server. ¿Listo? Y seguimos. En Oracle funciona igual para Oracle Standard o para Oracle Enterprise. ¿Y qué es lo que nos permite hacer Performance Investigator?
hacer un análisis dimensional de lo que está ocurriendo a nivel de la base de datos. O sea, la primera dimensión va a ser el tiempo. Aquí nos vamos a ubicar en una fecha en particular. Y ustedes digan, listo, quiero ver qué estaba ocurriendo el fin de semana. Entonces selecciona la fecha, dices, quiero ver qué estaba ocurriendo el sábado 8 de agosto a las 12:40 de la tarde. Y quiero ver de las 12:42 de la tarde hasta, qué sé yo, la 1:42 del mismo sábado 8 de agosto. ¿Sí? Entonces, aquí aplico el cambio y toda la información que me va a empezar a presentar la herramienta es relacionada al desempeño de lo que estaba ocurriendo el sábado 8 de agosto. ¿Sí? O sea, aquí veo esa información de desempeño, utilización de CPU, bloqueos relativos a ese intervalo de tiempo. Entonces, lo primero es esa dimensión, moverme en el tiempo con esa dimensión. Tengo líneas de acceso de tiempo rápidas, como las últimas 4 horas, los últimos 2 días, los últimos 3 días, para recolectar información. Una vez tengo definida la dimensión del tiempo, paso al recurso y al componente. Quiero ver carga de trabajo, quiero ver solamente la información que está afectando I/O. Entonces filtro solamente para que todo lo que esté consumiendo I/O pueda ser analizado. O filtro solamente para ver los bloqueos que se están presentando en ese intervalo de tiempo que estoy analizando. O carga de trabajo es un resumen que me consolida la información de todos estos componentes de diagnóstico. La tercera dimensión es la vista. ¿Qué quiero analizar acá? Entonces voy a tener métricas importantes como ejecuciones, carga de trabajo. Puedo hacer comparaciones en el tiempo. Y aquí es algo bien interesante que se puede hacer tanto en Oracle como en SQL Server. Es, listo, la instancia de base de datos que tengo y que tiene un comportamiento hoy en día, hoy viernes, ¿cómo se estaba comportando hace 8 días? Listo, digamos que el viernes hace 8 días, a medianoche se realizó una ventana de mantenimiento y quiero comparar ese comportamiento. Entonces, comparar contra lo que estaba ocurriendo una semana atrás y poder determinar, listo, este es el desempeño actual, la gráfica azul, la gráfica gris, es el comportamiento que se tenía hace una semana. ¿Cuántas ejecuciones se tuvieron hoy en día? ¿Cuántas ejecuciones se tuvieron hace una semana? El tiempo de espera promedio. Aquí ustedes pueden ver, listo, ¿ha mejorado el tiempo de espera promedio en la base de datos? Información de las instrucciones SQL. Entonces, son diferentes vistas que voy a comparar también históricamente. Aquí, por ejemplo, este update, ¿cuántas ejecuciones tuvo esta semana y cuántas se realizaron la semana pasada? Incluyendo los tiempos de promedio de respuesta de cada instrucción. Dime, Gus. Sí, perdón, disculpa que te interrumpas para que no se acumulen las preguntas. Bueno, primero, ¿estás con SQL Server o Oracle ahora, presentando? Aquí estoy con una base de datos SQL Server, pero Ok. déjame pasar. ¿Puedo pasar a Oracle? Igual la funcionalidad es lo mismo, por eso no te quise Exacto, sí, pero interrumpir. podemos O sea, la idea enfocarnos es... en- Ajá. Y bueno, y tengo acá 2 preguntas. Una de Tati Gavilanes. Tatiana, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? Aquí de Ecuador. Dice, hola, buenas tardes. Una consulta. ¿Foglight se integra y monitorea bases de datos en ambientes virtuales como VMware, por ejemplo? ¿Con qué otros hipervisores se integra? Claro que sí, mira, esa pregunta es bien interesante. Aquí les estoy mostrando lo que es el enfoque específico para base de datos. Por lo tanto, la base de datos puede estar en un ambiente virtualizado con VMware o con Hyper-V, o puede estar en Azure o puede estar en Amazon. ¿Sí? Y vamos a recolectar esa información de desempeño. Pero Foglight es una solución de monitoreo que puede crecer más allá de solamente las bases de datos y sistemas operativos. Por lo tanto, con Foglight se podrían tener cartuchos de monitoreo de Hyper-V, cartuchos de monitoreo de VMware, para hacer un monitoreo completo de toda la infraestructura virtual. También podrías hacer monitoreo del storage, podrías hacer control de costos, de cuánto te vale mantener una máquina virtual, si quieres hacer una migración hacia la nube, cuánto valdría la migración y que te haga el proceso de migración hacia la nube. Poder hacer monitoreo de contenedores, poder hacer monitoreo de directorio activo. Entonces lo vas a consolidar dentro de la misma interfaz. Aquí estoy mostrando base de datos en particular, pero si se fijan del lado izquierdo, tengo tableros específicos para
Hyper-V, como en este caso, o puedo analizar también un ambiente de VMware y tener el detalle a nivel de desempeño de estos ambientes, ¿sí? Aquí me faltarían algunos cartuchos de control de costos, de contenedores y directorio activo. Ok. Genial. Y tengo otra más aquí, dice, si son problemas de red, ¿también las detecta? Si es así, ¿son claras sus respuestas? Es decir, ¿no deja dudas de cuál es el problema? Claro, para cada una de las diagnósticos que se hacen sobre las bases de datos está la información de los paquetes enviados y paquetes recibidos. Así que puedes identificar si hay una lentitud a nivel de la red. En cuanto a componentes adicionales de red, los cartuchos de sistema operativo tienen la información del flujo de red de cada uno de los servidores que se está monitoreando, e incluso podrías hacer sesiones, abrir sesiones de ping hacia componentes de red para que tú veas si están o no respondiendo y cuál es la latencia que tienen esos componentes de red. Perfecto, genial. Ok, aquí entonces estamos otra vez en la vista de Performance Investigator, en la vista dimensional. Les mostré la comparación que podíamos hacer. Podemos ver el histórico de bloqueos que se presentan en el intervalo de tiempo que se haya definido, y el Activity Highlight les permite ver, bueno, de toda la información que me está presentando la herramienta, a qué le debo prestar atención, o sea, cuáles son los problemas puntuales, como en este caso es este query el que está consumiendo el 89% de los recursos de la instancia. Es con este programa que se está ejecutando el query, es este usuario de base de datos que está generando problemas. ¿Sí? Entonces el Activity Highlight me muestra un resumen de a qué le debo prestar atención. Y también en el análisis avanzado voy a poder correlacionar los cambios. Aquí estoy viendo la vista del clúster completo, del rack de Oracle completo, pero puedo pasar a ver cada uno de los nodos del rack, ¿no? Y tener la información específica para el nodo. Entonces, por ejemplo, para el nodo 1, estos son los cambios que se realizaron a nivel de configuración de Oracle, a nivel de configuración del esquema o a nivel de sistema operativo. Lo identifica como puntos y yo puedo correlacionarlos con la vista de desempeño o lo puedo correlacionar con el baseline del comportamiento de mi base de datos. Entonces, fíjense, aquí se hizo un cambio, hay una modificación en un jobs, también una ruta de directorio, una variable de configuración de Oracle de directorio se cambió, pero no hay una correlación gráficamente, podemos observarlo, no hay una correlación entre esa modificación que se hizo a nivel de la base de datos y el desempeño que está presentando mi base de datos, ¿sí? Esto ayuda mucho a los administradores y sobre todo porque los administradores tenemos el problema de si hay una ventana de mantenimiento, bueno, esperar que la siguiente semana todo haya mejorado, que no se tengan quejas de desempeño por parte de los usuarios finales. Entonces aquí puedes hacer ese monitoreo. ¿Qué pasó con el incremento de carga durante la pandemia? Aquí tú vas a ver pues esas métricas del comportamiento esperado contra lo que está ocurriendo realmente en la base de datos. Entonces correlacionamos esos cambios. Y para identificar cuál es el problema de lo que está ocurriendo, entonces vamos a empezar a hacer el drill down sobre la vista. En el caso de Oracle puedo hacer el drill down sobre las instrucciones SQL. Entonces, en resumen, el análisis es el siguiente. Para el intervalo de tiempo que estoy analizando, ¿cuál consulta afectó la carga de trabajo? Entonces, al hacer clic en consultas, voy a tener todas esas listas de consultas SQL que se conectaron y que afectaron, las estoy organizando por tiempo activo, afectaron la carga de trabajo en mi base de datos. Puedo ver el plan de ejecución, puedo analizarlo, lo puedo integrar con la herramienta que nos mostró Vianney en la tarde, puedo hacer comparaciones históricas solamente de ese query. Como ya lo está organizando por el query más problemático, puedo empezar a hacer el drill down para identificar, listo. Es este query, entonces hago el drill down sobre el query y puedo seguir profundizando en la información. ¿Cuál programa ejecutó esa consulta SQL? ¿Cuál fue el usuario de sistema operativo? ¿Cuál fue el usuario de base de datos? ¿Desde qué máquina se ejecutó esa consulta? ¿Sí? ¿O cuál fue la sesión que ejecutó ese query que generó problemas? Entonces, a través de esos drill down, ¿sí? Identifico el usuario del sistema operativo, puedo hacer drill down sobre él, puedo identificar cuál fue el comando,
o como vemos cuál fue la sesión. Voy a tener también el detalle de todas las sesiones conectadas e ir profundizando para tener la información. Si no quiero empezar el análisis por instrucciones SQL, entonces inicio el análisis, qué sé yo, por sesiones. Entonces voy a tener la lista de sesiones conectadas en ese intervalo de tiempo por el orden de afectación de carga de trabajo y empezar a hacer el drill down sobre la sesión. Ya tengo aquí identificada plenamente la sesión y puedo ver cuáles son los queries que ejecutó esta sesión. ¿Sí? Esa es la información y sigo haciendo el drill down. Entonces, como ven, correlaciono todos los eventos que se están presentando en la base de datos en este tipo de tablero. Y adicional, cuando tengo mi vista de RAC, el Performance Investigator permite tener advisories y recomendaciones. ¿Qué debería hacer en mi base de datos para corregir los desempeños, las situaciones que se están presentando? ¿Sí? Si es un bloqueo, si es un problema de contención, si es un I/O excesivo, pues cuál es la sugerencia para hacer modificaciones. Recuerden, este componente está para Oracle y para SQL Server. Y ya para ir finalizando, regreso otra vez a la presentación. La arquitectura de Foglight, para que ustedes la conozcan, ya les comenté, Foglight no instala componentes a nivel de la instancia de base de datos, tampoco a nivel del sistema operativo. Es un agente de monitoreo remoto. El agente recolecta la información y la envía al componente principal de Foglight llamado Foglight Management Server, el FMS. Toma la información, la organiza, la procesa, gestiona las reglas, tiene la capa de presentación, es el corazón de Foglight y envía la información también a un repositorio histórico. Es una base de datos que puede ser un Postgres o puede ser una base de datos Oracle externa o un SQL Server o un MySQL o un Postgres externo, donde se mantiene la información por un largo periodo de tiempo. Y en el caso de hacer análisis dimensional con Performance Investigator, pues vamos a tener un componente que gestiona sus propios agentes y su propio repositorio de base de datos para mantener la información de desempeño de las bases de datos con ese análisis dimensional. Quiero invitarlos entonces a que ingresen a nuestro sitio web, a la página principal de Quest, y pueden hacer descargas y evaluaciones de nuestros productos, incluyendo la solución que les nombré. La pueden descargar, la pueden instalar en su ambiente y configurar fácilmente el monitoreo de sus instancias de base de datos. Gus, no sé si tienen preguntas adicionales. No, por aquí no quedó nada pendiente. Ya Perfecto. respondimos todo. Perfecto. Entonces, de mi parte no me queda más sino agradecerles por su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos durante este tour. Han sido 2 semanas muy interesantes. Y bueno, estamos cerrando y terminando ya este día. Así Sí, desde que, aquí también. gracias. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a Rita, Ronaldo, por habernos dado este espacio. Son muy amables. Gracias por apoyar a la marca, sí, en todos estos años. Muchas gracias. Gracias, Germán. Gracias, Gustavo. Gracias por compartirnos este espacio y esta increíble sesión. Gracias a todos los asistentes, gracias a todo el equipo de la UCE, porque gracias a ellos se llevó a cabo este evento. Recuerden que las sesiones estarán disponibles después del 28 de agosto, por si desean ver las que no pudieron asistir. Un abrazo a todos y que se encuentren muy bien. Gracias. Aquí les dejamos un momento a la encuesta, por favor, para que... Claro que sí, Gustavo. Exacto, y la voy a compartir también en el chat para que puedan ingresar. Un momento. Listo. Ahí está también el link de la encuesta. Si nos ayudan, por favor, a gestionar esa encuesta. Claro que sí. Si no hay algo más, podemos finalizar la sesión. Hasta luego. Perfecto, Carla. Gracias. Gracias, Gustavo, a todos. Muchas gracias. Que tengan muy buen fin de semana.
Gracias, Carlos. Gracias, Germán. Buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, gracias.